Ok, el día de hoy vamos a ver las definiciones del programa de Excel y vamos a ver tanto como la definición y el concepto del programa Excel, las formas de entrar a Excel, las partes de Excel y vamos a ver también una pequeña introducción a base de datos. Entonces, vamos a empezar primero con la definición de Excel. Excel es un programa que nos va a permitir la creación de cálculos matemáticos, estadísticos y lógicos. Es decir, en el programa de Excel nosotros vamos a poder realizar trabajos tales como prenóminas, inventarios, estadísticas, gráficas, cálculos matemáticos, etc. Entonces vamos a manejar ese concepto. El programa de Excel es un programa que nos permite la creación de cálculos matemáticos, estadísticos, lógicos y contables para inventarios y para aquellos trabajos que estén basados tanto en la contabilidad, tanto como en la estadística. ¿Ok? Pertenece a la familia de Office. Office es un programa de 5 programas que viene siendo Word, Excel, Access, PowerPoint, Workload y por ahí Publisher. Entonces, con esa pequeña introducción vamos a entrar. Para entrar al programa de Excel podemos hacerlo de 3 formas distintas. Número 1, la clásica. La forma clásica para entrar a Excel sería desde inicio y seleccionaríamos el programa Excel. Esta es la forma clásica, la más utilizada por los usuarios. Una vez entrando al programa de Excel, nos va a aparecer esta pantalla que nos va a mostrar los programas, los archivos más recientes y nos va a mostrar ejemplos de trabajos que se pueden realizar en el programa de Excel. Entonces, podemos entrar ya sea desde la opción clásica que es inicio de Microsoft Excel o también desde la forma ejecutable, que es una de las que yo más recomiendo, que es en la barra de búsquedas anotamos la palabra Excel y también es otra forma de entrar al programa de Excel. Estas son 2 formas diferentes de ejecutar el programa de Excel. También lo podemos hacer desde un archivo, desde ahí un documento, que es la tercera forma para entrar también al mismo programa. Entonces ya tenemos la definición y tenemos 3 formas distintas a entrar al programa de Excel. Ya sea mediante la opción clásica, ya sea mediante la opción ejecutable o desde un archivo. Ok. Una vez que hayamos entrado al programa de Excel, vamos a agarrar lo que viene siendo el documento en blanco, el libro en blanco. Y viene siendo en sí el programa de Excel, donde vamos a estar trabajando. Ok. Vamos a ver sus partes. El programa de Excel está dividido en 4 partes. Número 1, nos aparece en la parte de mero arriba, la barra de títulos. La barra de títulos siempre nos va a decir el nombre del programa y el nombre del archivo en el que estamos trabajando. Cuando el archivo no tiene nombre, nos aparece como libro 1 o libro 2. Esto nos está dando una indicación de que el archivo no ha sido guardado o aún no tiene nombre. La barra de títulos maneja 3 botones que son los dominantes del programa, ya sea para minimizarlo, ya sea para cerrar, hacerlo pequeño, hacer a un lado el programa. No quiere decir que esté cerrado, únicamente está minimizado y lo podemos volver a activar ahí. No es una forma de cerrarlo, es una forma de minimizar. La opción del medio, que es la de maximizar, esta te permite hacer el programa un poco más chico o un poco más grande por si tenemos por ahí la necesidad de estar manejando 2-3 documentos o 2-3 archivos al mismo tiempo. Entonces esta opción, la de maximizar, nos va a dar la facilidad de estar viendo 2 ventanas al mismo tiempo. Entonces este botón en el medio, maximizar, nos va a permitir ya sea hacer el programa chiquito o hacer el programa grande, inflarlo o desinflarlo, por llamarle de algún término. Y por último, la X, que ese sí nos va a cerrar el programa.
Si yo presiono la X, pues ya me va a dar la opción de que estoy cerrando el programa o que ya lo voy a finalizar el trabajo que estoy haciendo, y me va a aparecer una caja de diálogos donde me va a preguntar que si deseo guardar la información o si no la deseo guardar. Ok, esa es la barra de títulos. Vamos a recordar que la barra de títulos nos da nombre del programa y nombre del archivo. Un poco más abajo nos aparece la barra de menú. La barra de menú tiene en forma clasificada las herramientas con las que vamos a estar trabajando. Tiene ordenadas en forma clasificada. La barra de menú comienza con lo que viene siendo el botón archivo, que se refiere a todos los documentos que yo puedo estar trabajando. Ya sea que si quiero abrir un documento, ya sea que si quiero un documento nuevo, ya sea que si quiero guardar como, imprimir un documento. La opción archivo nos va a permitir manejar el documento o manejar el archivo. Nos vamos a encontrar una coincidencia en lo que viene siendo guardar y guardar como. Ambas se refieren a guardar, a guardar información. La diferencia es que guardar se refiere a anexar, anexar información a un documento que abrimos. Es decir, yo abro un documento, por decir un ejemplo, alumno o alumnos, y le anexo información. El documento ya existe, se llama alumnos. Voy a anexar información agarrando la opción guardar. ¿Ok? Estamos guardando información. Y la opción guardar como se refiere a guardar un documento o cuando guardamos por primera vez el documento. Es decir, tengo un documento que apenas estoy haciendo o que apenas hice y lo voy a guardar y le voy a poner un nombre. Lo voy a registrar con un nombre. Entonces, la opción guardar como se refiere a cuando guardo el documento por primera vez y le voy a poner el nombre. ¿Ok? Esa es la diferencia entre guardar y guardar como. Guardar se refiere a anexar información a un documento que ya existe y guardar como se refiere a ponerle nombre a un documento que apenas vamos a crear. Entonces, he ahí la diferencia entre guardar y guardar como. La barra de menú también tiene lo que viene siendo el botón inicio. ¿A qué se refiere inicio? Inicio se refiere a toda la tipografía del texto o a todas las características o propiedades del texto que vamos a estar manejando. Dentro de la tipografía podemos manejar a lo mejor el tipo de letra o las características de la letra, el tamaño de la letra, ya sea chiquito, mediano, grande. Si queremos ponerle algún efecto, ya sea de más resaltante o cursiva o subrayada. Si queremos ponerle algún color, ya sea rojo, blanco, negro. Si queremos ponerle, no sé, el fondo de color con el botecito de pintura, podemos ponerle el fondo, podemos ponerle el color al fondo que estamos trabajando. Las alineaciones del texto, ya sea que si quieres el texto hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, centrado. Entonces, todas estas herramientas se refiere a la tipografía, las propiedades del documento. Posteriormente nos aparecen otras herramientas que vamos a estar viendo un poco más adelante. La barra de menú también nos habla de la opción insertar. La opción insertar se refiere a todos aquellos objetos que yo puedo manejar o que tengo la necesidad de manejar. Ejemplo, a lo mejor necesito que agregar una gráfica o necesito agregar una forma o necesito agregar una imagen. Todos esos son objetos. Son objetos que puedo agregar a lo que viene siendo el programa de Excel. Entonces, como la barra de título está clasificada, archivo a todo lo relacionado al documento, inicio todo lo relacionado a la tipografía o características, propiedades del texto, y la opción insertar a los objetos que yo quiera o pueda agregar al archivo o al documento. Entonces, eso es alguna de las características o de lo que viene siendo la barra de inicio o la barra de menú. Ok. La más usada, con la que vamos a estar trabajando, va a ser la barra de inicio. Ok, ya sabemos lo que es la barra de menú, ya sabemos lo que es la barra de títulos. Ahora,
vamos a lo que viene siendo la barra de herramientas. Las barras de herramientas son los botones que estamos manejando en esta parte de aquí. Como si yo me voy a inicio, me cambia lo que viene siendo la barra de herramientas. Igual si yo me voy, por decir, a datos, me va a cambiar lo que viene siendo la barra de herramientas. La barra de herramientas son los botones o iconos con los que voy a poder estar trabajando. Estos botones de aquí. Ok. Más abajo de la barra de herramientas nos va a aparecer la barra de fórmulas, que son muy indispensables cuando estemos trabajando fórmulas, y lo que viene siendo la hoja de cálculo. Entonces, el programa de Excel está formado por barra de títulos, barra de menú, barra de herramientas y una hoja de cálculo. ¿Ok? La hoja de cálculo es toda el área cuadriculada donde nosotros vamos a estar trabajando. Este es el programa de Excel. Ok. Ya sabemos su definición, ya sabemos qué trabajos podemos hacer en Excel y ya sabemos las partes de Excel. Ahora, vamos con lo que viene siendo las partes de la hoja de cálculo. Si bien es cierto que el programa de Excel tiene barra de título, barra de menú, barra de herramientas, barra de fórmulas y hoja de cálculo, y ya sabemos que la hoja de cálculo es toda esta área donde vamos a estar trabajando, vamos a ver ahora las partes de la hoja de cálculo. La hoja de cálculo está formada por, número 1, columnas, serie de celdas que corren de arriba hacia abajo. Todas las celdas que están corriendo de arriba hacia abajo van a ser llamadas columnas. Y están identificadas por una celda capital, que en este caso van a ser las letras. La letra es la celda capital de lo que viene siendo las columnas y es una celda preponderante. Tiene jerarquía sobre las demás celdas. ¿Ok? Filas, serie de celdas que corren de izquierda a derecha. Todas las celdas que corren de izquierda a derecha van a ser llamadas filas. Y al igual que las columnas, tienen una celda capital, pero en este caso va a ser el número. ¿Ok? Entonces, columnas, serie de celdas que corren de arriba hacia abajo. Filas, serie de celdas que corren de izquierda a derecha. Vamos a ver lo que viene siendo la celda. La celda es el punto de reunión entre la columna y la fila. Ahí donde chocan, donde se encuentran, donde está la intercepción entre lo que viene siendo la columna y lo que viene siendo la fila, a esa se le va a llamar celda. Ejemplo, la celda va a ser el punto de reunión donde se encuentra la columna y la fila. Esta de aquí. Esa es una celda. ¿En qué celda estamos? Estamos en la celda E4. ¿Cómo sabemos? Porque aquí nos está mencionando en la barra de navegación. ¿Ok? Vamos a tomar como referencia que en lo que viene siendo la celda, primero vamos a tomar en cuenta la letra y después el número. ¿Ok? De esta forma podemos encontrar la celda B3, D4, G14 y así sucesivamente. Podemos encontrar los diferentes tipos de celdas. Si queremos buscar una celda en específico, entonces podemos usar la barra de navegación, esta de aquí. Un ejemplo, vamos a buscar la celda X200. Si yo le doy Enter, como la máquina me está mandando a la celda X y el número 200. ¿Ok? O puedo poner también como referencia que ando buscando la celda ABC 1.000.000. Le doy Enter y ahí me está mandando a la celda ABC 1.000.000. ¿Ok? Entonces, esa es lo que viene siendo lo que es la hoja de cálculo y sus partes. Ya sabemos que viene siendo
Columna, serie de celdas que corren de arriba hacia abajo. Filas, serie de celdas que corren de izquierda a derecha. Celda, el punto de reunión entre la columna y la fila. Celda capital, ya sabemos que viene siendo ya sea la letra o el número que identifican ya sea a la columna o a la fila. Hay una celda muy importante, es llamada celda 0. La celda 0 es esta celda que está arriba del 1, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Y esa es una celda preponderante sobre toda la hoja de cálculo. Ella tiene jerarquía sobre toda la hoja de cálculo. Entonces, la programación que yo le haga, tomando como referencia la celda 0, esa programación va a impactar en toda la hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, haciendo un pequeño resumen, el programa de Excel está formado por barra de títulos, barra de menú, barra de herramientas, barra de fórmulas y hoja de cálculo. Y la hoja de cálculo tiene columnas, serie de celdas que corren de arriba hacia abajo, filas, serie de celdas que corren de izquierda a derecha, celda, el punto de reunión entre la fila y la columna, celda capital, identifican a la columna o a la celda, y celda 0, que tiene jerarquía sobre toda la hoja de cálculo. ¿Ok? Ya vimos la definición de Excel, ya vimos los tipos de trabajos que podemos realizar en Excel, ya vimos 2 formas o 3 formas de entrar a Excel, ya vimos las partes de Excel y ya vimos las partes de la hoja de cálculo. Ok, continuamos. El programa de Excel, el programa de Excel va a manejar también 4 cursores. ¿Ok? Los cursores es esta flecha que se mueve con lo que viene siendo el mouse. Esos 4 cursores nos van a facilitar mucho el trabajo. ¿Ok? Vamos a ver el cursor número 1. El cursor número 1 nos va a permitir modificar el tamaño de la columna. ¿Ok? Para hacer esta ejecución, el proceso sería el siguiente. Número 1. Tengo que identificar cuál es la columna que quiero modificar. Ejemplo, voy a modificar la columna F. Entonces, le hago clic sobre la columna F. Y una vez que tengo seleccionada la columna F, obviamente hablo de la celda capital porque es la que tiene jerarquía sobre toda la columna. Voy a tomar la línea de la derecha, es decir, esta de aquí. Siempre va a ser la línea de la derecha. Y chécale cómo nos va a aparecer un cursor o cómo se va a transformar el cursor a una flecha apuntando izquierda a derecha. Esta flecha es la que nos va a permitir cambiar o modificar el tamaño de la columna. Presiono el botón, no lo suelto y ahí podemos hacer ya sea la columna más chica o ya sea la columna más grande. ¿Ok? Ese es el cursor número 1, el que nos va a permitir modificar el tamaño de la columna. ¿Ok? Cursor número 2. El cursor número 2 es una cruz color negra delgada. Esa es bien importante. Nos va a permitir reproducir una palabra serie o una fórmula. Nos va a servir para cuando nosotros vayamos a realizar una fórmula, hacemos nada más la fórmula de arriba o la primera fórmula y de ahí en adelante podemos reproducir y nos va a ahorrar todo el trabajo. Ejemplo, ¿cuáles serían las palabras series? Una palabra serie sería enero, ¿ok? ¿Qué sería de enero? Pues marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros pusimos nada más la palabra serie? Nos colocamos en el punto de reproducción, en el cursor con una cruz color negra delgada, presiono el botón, no lo suelto y ahí me está reproduciendo la palabra serie. Al igual se puede hacer en fórmulas y en fórmulas sí nos va a ayudar mucho porque nos va a reproducir la fórmula, es decir, hacemos nada más el primer ejemplo o el primer ejercicio
y de ahí en adelante nada más reproducimos la fórmula y todos los resultados nos van a aparecer en forma automática sin necesidad de estar haciendo de una por una. Vamos con el cursor número 3. El cursor número 3 es una cruz blanca, esa cruz que está en pantalla. Si nosotros nos colocamos en medio de la celda, nos va a aparecer ese cursor que si yo presiono el botón me va a permitir seleccionar una área o un rango. ¿Ok? Ese cursor también es importante porque nos permite hacer una programación que nosotros vayamos a necesitar. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de números, ¿ok? Y yo quiero que estos números tengan el signo de pesos, pues lo que voy a hacer es seleccionar el rango al que yo le quiero poner el signo de pesos y presionar el signo de pesos. Es lo que yo tendría que hacer. Entonces, como este cursor, el cursor de cruz blanca, también nos va a ayudar bastante para lo que viene siendo las programaciones. ¿Ok? Cursor número 1 nos permite cambiar el tamaño de la columna o modificar el tamaño de la columna. Cursor número 2 nos permite reproducir una palabra serie o una fórmula. Cursor número 3 nos permite seleccionar un rango. Llevamos 3 cursores. Cursor número 4. Al igual que lo que viene siendo la columna, que nosotros nos colocamos en esta parte de aquí y nos aparece que podemos modificar el tamaño de la columna, lo mismo va a aparecer en lo que son las filas. Si yo me coloco siempre en la línea de abajo, me va a aparecer ese cursor, presiono el botón, no lo suelto y me permite modificar el tamaño de la fila. ¿Ok? En el caso de las columnas, siempre va a ser la línea de la derecha, de la letra o de la columna que tenga seleccionada. En el caso de las filas, siempre va a ser el botón o la línea de abajo, que me va a permitir modificar el tamaño de la fila. ¿Ok? Ese viene siendo el programa de Excel. Ya sabemos su definición, formas de entrar a Excel, las partes de Excel, las partes de la hoja de cálculo y los 4 cursores más importantes con los que podemos estar trabajando. Esta es una pequeña introducción a el programa Excel.